8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida al economista Walter Spurrier Vaquerizo, director de Análisis Semanal. Lo invitamos para analizar, entre otros temas, la presentación que hiciera el Ejecutivo, otro proyecto urgente en materia económica a la Asamblea Nacional, el proyecto urgente titulado Ley de Fortalecimiento Crediticio, que hace relación con el IES y el BIES, que vive una situación crítica, no solo por la corrupción en los hospitales, sino el manejo económico y financiero del Seguro Social ecuatoriano. ¿Cuánto puede contribuir este proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio, o simplemente aborda un tema y no una reforma integral tan necesaria en el IES? Walter, buen día. Sí, Miguel, gracias por invitarme hoy. Vamos analizando lo que me he preguntado punto por punto. En términos generales, yo pienso que es un buen proyecto. Ya veremos, lo analizaremos un poquito en detalle. En segundo lugar, no es el proyecto de reformas al IES que asegure que los jubilados van a poder gozar, los jubilados de hoy, los nuevos jubilados que se van incorporando vayan a poder gozar de sus pensiones. O sea, no trae ese nivel de fortaleza, no trae esas reformas para asegurar la permanencia del IES. Reformas que, a propósito, tratas tú en tu artículo de los diversos, con que yo coincido 100% en lo que señalas ahí. Segundo punto, entonces, ¿qué es lo que trata? Trata dos puntos centrales. El uno vuelve de libre remoción a toda la planta mayor del IES, de funcionarios. ¿Sí? No conozco detalles, pero supongo que quienes han estado manejando el IES en este gobierno y los funcionarios de este gobierno consideran que en el IES hay redes de corrupción muy difíciles de desmantelar, personas que estén enquistadas y que no cumplen con su propósito y que necesitan hacer que los directores, los distintos departamentos, respondan al consejo, respondan al grupo máximo de un representante de trabajadores, uno de los patronos y de los gobiernos, que sean los que puedan tener mayor decisión en lo que serían siendo funcionarios de carrera. Ese es un punto central. Y el otro punto, mejora sustancialmente el manejo de los fondos que tiene el IES, que va a funcionar mucho más como un banco de inversión, va a funcionar a través del BIES de una manera más eficiente para manejar los recursos que tiene la seguridad social. Hay un punto dentro de eso que es particularmente importante, es que durante el correato se traspasó a que use el IES, a que invierta el IES, al ministro del IES, los fondos que no eran del IES, sino que trabajadores, gremios, empleados de alguna institución pública habían aportado adicionalmente para complementar sus jubilaciones cuando se retiren, y que el gobierno Correa decidió que eso lo tenía que manejar el IES, una institución que no rendía cuenta a los dueños del dinero. Acordémonos cómo fue traumático el que se hagan cargo de los dineros del magisterio, ¿no? Los maestros aportaban extra y de pronto no podían decidir quién manejaba su dinero, ni siquiera le rendían cuenta de la regla. Es convirtiendo y es positivo. Pero entre todo lo que he dicho positivo, hay un asunto que me parece negativo. El punto que me parece negativo es que se hable que estos fondos previsionales, estos fondos de inversión, pueda endeudarse. Que no me hace sentido, porque todos estos fondos que manejan ingresos de aportes del IES, lo que tienen es plata, o sea, lo que tienen es liquidez, lo que tienen es cómo invertirlo. Y pedir prestado, endeudarse, significa tomar riesgos, ¿no? Significa que van a hacer, van a hacer operaciones crediticias, van a estar prestando dinero. Me parece que no es adecuado que se endeuden. Yo pienso que lo adecuado es que manejen el dinero
por una parte con seguridad y por otro con la mejor rentabilidad posible dentro de la seguridad y no meterse en el riesgo que significa endeudarse. Entonces, en ese sentido, ya lo que es los límites de lo que en este proyecto son los 2 puntos: el tener mayor control sobre la administración, probablemente para eliminar corrupción e ineficiencia, y el otro, el tener un manejo más profesional a través del BIES, de los fondos previsionales que tiene el IES, con estas 2 especialidades, no manejar los fondos de los gremios o de instituciones sector público que los trabajadores han hecho un aporte adicional. Y por otra parte, la principal crítica que tengo, y yo diría la única importante, es que no debe endeudarse. Lo que tiene que hacer ahí la Asamblea es eso de endeudarse, debe eliminarlo. Y eso, con eso yo creo que el proyecto termina siendo una buena ley, aunque como digo, no es la de fondos que necesita la seguridad social. Walter, ha habido puntos positivos y uno negativo que decía, ¿cuáles rescataría de los puntos positivos a desarrollar de aprobarse este proyecto de ley de fortalecimiento crediticio? Positivo en ese sentido que va a tener más libertad el BIES de manejar eficientemente los fondos, va a eliminar a ciertos fideicomisos que no han rendido y lo va a manejar de manera directa. O sea, yo nunca fui partidario de que se haga el BIES, porque me parece que eso es una burocracia. Yo pienso que para manejar fondos previsionales no es necesario hacer eso. Basta tener, como tenía antes el IES, una unidad de inversión, algo mucho más pequeño, con gente muy preparada, y porque no tiene una gran ciencia eso de invertir cuando uno está especulando, cuando uno está tratando de tener seguridad en que invierte. Basta un grupo relativamente pequeño de gente muy profesional. Pero tenemos BIES, entonces es el BIES el que tiene que poder manejar los fondos con la mentalidad de banco de inversión, con la mentalidad de una institución financiera que sabe manejar el dinero para que tenerlo seguro y que tenga mayor rentabilidad. Entonces, ahí se toman medidas que permiten que el BIES, permiten que el BIES de pronto diga, ya no va a ser este fideicomiso, vamos a usar este dinero. Ese es el aspecto positivo que veo en la ley en cuanto a que va a ser el más eficiente el manejo del dinero que invierte el IES, y de hecho eso es lo que argumenta en los considerandos la ley que dice el presidente de la República, y dice, queremos que esto se maneje de la manera más eficiente para que, digamos, haya un mejor rendimiento y con mayor seguridad de los dineros de los afiliados. Quizás el BIES no ha llenado la expectativa, ha crecido la burocracia, la expectativa, como bien recordaba Walter, cuando antes había una comisión de inversiones que era la que realizaba las tareas dentro del Seguro Social ecuatoriano. Yo pienso ahí porque eso significaba menos gasto. O sea, cuando uno tiene estos fondos de inversión, igual uno no debe tener exceso de burocracia. Mejor tener menos gasto y la maneja más eficiente. Ahora, hay algo que yo me recuerdo, que yo vengo analizando hace mucho tiempo. La situación ahora, de todas maneras, es mucho mejor de la que existía antes que estemos dolarizados. Yo me acuerdo de haber visto con escándalo en la época en que estaba el país no estaba dolarizado, que el IES, el Departamento de Inversiones, mandaba al Consejo Directivo su plan de cómo iba a invertir el dinero, y hasta que el Consejo Directivo apruebe ese plan pasaba tiempo y teníamos inflación altísima y la plata estaba sentada sin invertir. ¿Cómo se perdió dinero? O sea que la dolarización nos ha favorecido en ese sentido, porque si se maneja, si invierten mal el dinero, igual no es que se está depreciando como era cuando teníamos el Sucre, pero igual en estas ocasiones lo que hay que hacer es manejarlo con agilidad, con eficiencia, con seguridad, y reducir al mínimo los gastos administrativos, porque no se requiere tanto gasto administrativo para poder invertir adecuadamente fondos de inversión. Ahora, en el tema
¿Podrá mejorarse el proyecto en la Asamblea? ¿O a veces resulta que se empeora los contenidos cuando en años anteriores, lo que se ha hecho es crear obligaciones sin financiamiento? Yo tengo en esos momentos, yo no estoy metido en la Asamblea, no estoy hablando ni con ministros ni con asambleístas, etcétera. Digo las cosas un poco más a la distancia, trato de ser más analítico e informarme realmente. Yo tengo la impresión que esos cambios que traen la Asamblea son presentados por el propio gobierno. Entonces el gobierno, la impresión que yo tengo, manda un proyecto donde puede argumentar y después lo que quiera añadir extra, le diga a la Asamblea, metan esto, porque yo no creo que el gobierno venga y su mayoría legislativa le cambie su proyecto. De hecho, cada vez que la Asamblea incorpora cosas, el presidente manda el ministro, el presidente directamente sin hacer ningún cambio. O sea, evidentemente que hay una concertación. Yo pienso que igual los asambleístas deberían decirle al presidente, sí, la verdad es que este punto de que puedan endeudarse no deberíamos tenerlo, dámoslo y acepte usted que lo quita, porque quizás ustedes lo han puesto para darle a es una mayor amplitud y menos limitaciones de lo que puede hacer, pero esa ahí no es lógico, que un fondo previsional que recibe dinero todo el tiempo y ese dinero lo quiere implicar esencialmente para pagar futuras pensiones, se endeude, porque eso implica que se va a meter en actividades civiles. Eso no debería ser así. Volviendo al tema inicial, Walter, por positivo que sea, ¿cuándo el gobierno se necesita una decisión política enfrente a una reforma integral tan necesaria? Porque vemos, el Fondo de Salud ni siquiera es establecido el monto de las deudas. El Fondo de Pensiones se está descapitalizando. ¿Cuándo se asume, más allá de este proyecto, una reforma integral con firme decisión política? Pero yo lo que creo, Miguel, es que si vemos cómo se ha procedido este gobierno, ha tomado medidas y ha tomado con la inteligencia para evitar sufrir un golpe de popularidad. Entonces, vemos incluso cómo ha manejado el tema de los combustibles, cómo le dio subsidio a los taxistas, cómo ha subido muy levemente lo de la gasolina, y aunque en estos momentos ya con la baja del precio internacional del petróleo y la nueva metodología que tiene ya eliminado sin mayor costo político lo de la gasolina, vemos cómo los impuestos han estado subiendo por los lados y afectando sobre todo al sector privado. Y como piensa el sector privado no puede reclamar porque va a estar mejor conmigo que con Luisa, entonces que se aguante. Entonces le pone impuesto a las tasas mineras, le pone impuesto a las utilidades no distribuidas, etcétera, etcétera, y no hace, digamos, ningún impuesto que golpea al público en general. Entonces, en esto del Seguro Social, yo pienso que el gobierno es temeroso de que cualquier decisión que tome va a tener un impacto en la opinión pública. Y lo vemos en todas partes. Eso ha tenido lugar, por ejemplo, en Europa, en Francia, ha habido tremendos golpes contra el presidente Macron por haber subido la edad de jubilación. Mi criterio, eso tiene que darse y es indispensable, porque hoy en día los ecuatorianos vivimos más largo de lo que vivíamos antes, por lo tanto, pues no puede ser que aumente tanto el número de años en que los jubilados recibamos una pensión frente al tiempo que estuvimos aportando. Pues tienen que haber medidas, probablemente amortiguando su impacto, haciéndolo más lento el proceso, pero tenemos que ir a un sistema en el cual la jubilación sea algo más tarde. Y luego hay el tema que sí, pues tenemos toda la cultura o precedente que no podemos reducir los derechos de las personas. Pero el gobierno de Correa dio derechos que no debería existir, como que el hecho que tengan beneficios del IES quienes nos portan. Eso no debería ser así, porque eso están desfinanciando el IES. O, por ejemplo, el pago por enfermedades catastróficas.
Yo simpatizo con las personas que tienen familiares con enfermedades catastróficas, aunque ellos tienen. Yo he sufrido ese tipo de cosas también en mi familia. Pero si se atiende a alguien que cuesta $1 millón al año atender por su medicina, eso significa que no se pueden atender a 1.000 personas que necesitan $1.000. Entonces, esas cosas hay que y avanzar para poner el IES en mejores condiciones. O sea que, de hecho, las personas que han estado analizando eso de fondo, yo no me he metido a analizar de fondo las cosas de bien, las sigo en cierta distancia, señalan que es cuestión de poco tiempo a que de pronto el IES no pueda las pensiones, y que eso sea si se da esa situación. Yo personalmente creo que a las finales el gobierno va a tener que pagar esas pensiones. O sea, no puede el gobierno lavarse las manos y decir, el IES se fregó, los pensionistas no van a recibir su pensión. Eso yo creo que es imposible. O sea, a la final esto va a caer en el gobierno. Este es un gobierno que tiene todavía más de 30 años por delante, casi 4 años por delante. No sé, tener y llegar a 8 años por delante. El problema del IES no va a continuar así 8 años, se va a quebrar antes que eso si no se lo atiende. Entonces, sí, hay que presionar al gobierno, como bien lo has hecho tú, en poner las cosas al público, lo ha hecho sobre todo también Augusto de la Torre, que ha estado muy vinculado con el caso, lo han hecho Alberto Dajic también. Muchas personas están tratando sobre eso. Hay que insistir en que el gobierno atienda el problema del fondo, tiene el diagnóstico, tiene como consultar con trabajadores, con empresarios, con los que van a tener que aportar más, tienen que hablar con Will y avanzar con las reformas. Eso es algo que es imprescindible. Que ya se tome el toro por los cuernos para que esto no invierta, y la situación va a ser muy difícil arreglar si esto llega a reventar. Walter, para que nos ilustre, la semana anterior ya se publicó otro proyecto urgente que fue tramitado en la Asamblea, se publicó en el registro oficial, la denominada Ley de Transparencia Social. Quizás ese proyecto donde algo tiene que ver con el tema de deudas y condonaciones, ¿no puede generarle un problema adicional al Seguro Social ecuatoriano? El proyecto la reforma que tengo ahí, ese proyecto, ¿me recuerdas? Se denominó el de transparencia social, que tiene que ver con, sí, claro, con las fundaciones, pero también allí se habla de el tema de condonaciones de las deudas, por ejemplo, empresas públicas que con trabajadores, claro, que han salido y que simplemente se va a condonar esa deuda. ¿Acaso no termina afectándose el afiliado que queda cesante? Y si no le cumplió al IES, la empresa pública le deja sin esos meses de aportes ante el Seguro Social ecuatoriano. Bueno, yo pienso que ese es un punto en que sí va a tener que pronunciarse la Corte Constitucional. Yo entiendo que en este caso del IES tenemos la complicación de que por una parte el Estado quiere limitar su nivel de aportes al IES. Incluso pues se considera que debería eliminarse el aporte que hacen todos los años por los fondos de pensión, y que está buscando de qué manera reduce sus obligaciones de aporte al Seguro Social. Pero por otra parte también hay los reclamos por parte de los trabajadores referente a sus derechos. Y yo pienso que es un asunto jurídico. Sí, pues lo normal es que sintamos solidaridad con los trabajadores, de que tienen que cumplirse con sus deberes, porque los trabajadores han estado contando con eso para su jubilación y se van a quedar sin ese nivel de apoyo. Me parece complicado lo que ha puesto el gobierno en ese sentido, en la ley. No me parece justo, pero en todo caso es un tema que creo que se va a estar presentado para que las Cortes
lo decida. Y eso supongo que habrá un pronunciamiento relativamente pronto de la Corte, porque estoy seguro que los representantes de esos trabajadores ya harán un planteamiento ante la Corte Constitucional. Ahora, en el proyecto de ley de fortalecimiento crediticio, ¿amerita cambios o debiera aprobarse luego del debate como ha planteado el Ejecutivo? Esencialmente, yo pienso que el punto que tiene que cambiarse es el que pueda endeudarse, que se me parece que es un contrasentido que un fondo de inversión se endeude. En términos generales, me parece que el proyecto favorece el uso más ágil a tomar las decisiones de inversión por parte del BIES, que lo que debe llevar a que los recursos que maneja y que invierte el BIES estén manejados de la manera más eficiente. Y en ese sentido, pues me parece que sí, salvo con esa salvedad, debería aprobarlo la Asamblea. Ahora, ese en el tema del endeudamiento, ¿significa que el BIES no debiera emprender en nuevas líneas de crédito? Creo que debería emprender en nuevas líneas de crédito. Ya hay los créditos girografarios, o sea, los créditos hipotecarios. Yo pienso que el BIES debería dedicarse a los hipotecarios. Pienso que préstamos girografarios, pienso que los afiliados podrían ir a la banca privada, pero bueno, en todo caso, yo lo que pienso es que el BIES debería entrar en un entendimiento con el Banco del Pacífico. Eso ya se lo han planteado, lo han planteado las autoridades, de que ellos manejen la cartera hipotecaria del BIES. Porque si uno ve la porosidad de la cartera del BIES, es más alta que la porosidad de la banca comercial. Digo la banca comercial porque dentro de la banca comercial hay un banco comercial que resulta que es propiedad del Estado, la Corporación Financiera, que es el Banco del Pacífico. Entonces, es un banco que maneja mejor los créditos hipotecarios, sabe cómo juzgar los riesgos, sabe cómo cobrar la plata. El BIES no lo ha hecho adecuadamente porque vemos una morosidad mucho más alta en los préstamos del BIES, cuestiones que no debería hacer porque prestan afiliados y directamente pueden hacer que el patrono retenga dinero para pagar los préstamos para la seguridad social. Entonces, sí pienso que lo que debería hacer el BIES no dedicarse a dar crédito, sino decir, ustedes Banco del Pacífico se llevan una parte de la comisión, pero lo administran y yo no voy a tener funcionarios que den crédito, porque tenemos mala experiencia en el manejo directo de los créditos de funcionarios de la Seguridad Social. Entonces, esa sería, yo creo, mi recomendación en cuanto al manejo, que el BIES no se meta a operaciones crediticias, sino que sea el banco que pertenece al Estado, que es privado y que sabe manejar las cosas muy bien, que se haga cargo de la cartera. Pudiese ser también que se extienda a otros bancos privados, pero limitar su crédito. ¿Y por qué, Walter, esa ineficiencia del BIES con esta cartera que es diferente, por ejemplo, al Banco del Pacífico? ¿Por qué? ¿Ineficiencia? Hay una diferencia en el funcionamiento de las empresas públicas y privadas. La lógica es distinta. Pueden ser las mismas personas, pero la lógica es distinta. En la empresa privada, a cada funcionario que da los créditos, se van a ver y si usted ve muchos malos créditos, yo lo voy a sacar. No lo voy a votar, voy a poner a otra persona en ese cargo. Usted tiene que rendir, yo tengo que ver que lo que esté haciendo esté resultando en que a las finales el banco esté mejor, esté ganando más dinero. Así funciona el Banco del Pacífico, así funciona el Banco del Pichincha, el Banco Guayaquil, Prodobanco, etc. Todo funciona de esa manera. En el sector público, el funcionario básicamente se lo guía si está cumpliendo con los pasos administrativos. Hizo los pasos, pidió este informe, dijo tal cosa,
y cumplió con los pasos bien, pero no se está estudiando a ver cuáles los resultados de las decisiones que ha tomado. No se le va a decir, hoy usted tiene aprobado tan solo X número de créditos y es la mitad de lo que debe haber aprobado, debe haber tramitado mucho más créditos, o decirle, usted tiene un porcentaje de que usted es una vecina demasiado elevada. Esas cosas no se dan en la administración pública. Estoy hablando en términos del seguro social, pero similares no se dan en otras instituciones del sector público. Entonces hay una ineficiencia. No está el sector público organizado de manera de negocio. O sea, hemos visto alguna vez incluso un informe sobre cómo maneja el Seguro Social los fondos y qué rendimiento ha tenido y decisiones que ha tomado. Ni siquiera nos rinden cuentas a los afiliados sobre la utilización de los fondos. Entonces, en ese sentido, no debería la burocracia tomar decisiones crediticias. Eso deberían instituciones que están formadas justamente para eso, a dar crédito y para rendir cuentas cada funcionario sobre su gestión en cuanto ha apoyado los resultados favorables de la empresa y en cuanto no lo ha hecho, en cuyo caso pues son desplazados de su cargo, despedidos o pasados a un puesto de inferior responsabilidad. Claro, el IES debiera ser transparente y dar a conocer cómo le ha ido en las inversiones, si son rentables. Recuerdo una hace años en el proyecto Toachi Pilatón, ¿no? Es decir, más allá de la entrega de miles de millones en bonos del Estado, simplemente el resto de inversiones, ¿cómo están? ¿Se conocen? ¿Se desconocen? ¿Qué pasa con estas inversiones, Walter? Uno se desconoce. En el caso de Toachi y Pilatón, esa fue una imposición del gobierno. Me acuerdo que Rafael Correa decía, qué mejor rentabilidad en tanto tiempo, tal ventaja, tiene que invertir toda esta cantidad de dinero. Y eso pasó más de 10 años hasta que ese proyecto pudo comenzar a funcionar. Y realmente ahí fue una imposición política en que el gobierno dijo este era un buen rendimiento para el incluso fue un error crucial. Y en general tenemos poco conocimiento sobre cómo se maneja los fondos del IES. En general, en todo ese sector, Miguel, en todo lo que es inversión pública, etcétera, nos está debiendo también el gobierno algunas reformas. Y digo el gobierno porque este es un gobierno que tiene asamblea a favor. Algo que vienen planteando hace mucho tiempo los especialistas que han venido a informar al gobierno es que tienen que establecerse un sistema de bonos del Estado que sean de las mismas características los bonos, así como tienen otros países, y que el Estado pueda emitir bonos y que resulte rentable para los ecuatorianos, decir, voy a invertir en bonos del Estado porque ya que los quiero vender, no voy a tener ningún problema de venderlos en el mercado. Y de esa manera también el IES podría manejar los bonos que maneja del Estado con más flexibilidad, porque hoy día el IES, si quiere salir de esos bonos o quiere tener más liquidez, no tiene mayor facilidad de cómo venderlos. El Estado le sigue colocando más bonos. Por una parte es positivo, porque si no, ¿dónde va a invertir el Seguro Social el dinero? Pero la idea es que no sea resultado de una imposición del gobierno, sino de un manejo parte del BIES, en este caso, de cómo quiere manejar su liquidez, cuánto quiere tener en bonos del Estado, cuántos tiene que tener en otro tipo de productos de inversión, cuántos quiere invertir en empresas, en bonos de qué tipo de empresas, etcétera. Entonces, y sobre eso, nuevamente, información no tenemos. Los afiliados del IES no tenemos una información adecuada de cómo se maneja nuestro dinero en el Instituto de Seguridad Social. Bien, como siempre, muchas gracias por ilustrarnos temas vinculados con el Seguro Social, tema pendiente en el país y ojalá se llegue con la reforma integral tan necesaria. Al economista Walter Espurier Vaquerizo, director de Análisis Semanal. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Miguel, y ya hablaremos cuando haya ese proyecto de ley, conversaremos. Con todo gusto, te invitamos. Gracias. 8:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el académico del IAEN, Daniel Pontón, y cómo inciden los carteles de droga mexicanos y otros en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.